Esa es la invitación que lo hago desde siendo parte del conflicto, pero también queriendo decir que hay que salir del conflicto, pero hay que salir con decoro de todas las partes. Basta de posicionarse en trincheras como ese humano. Aquí trincheras reales, trincheras ideológicas, basta. Hay que salir de esa situación, hay que buscar, ¿no es cierto?, manera de concertarse en buscar acuerdos sociales. En los distintos conflictos que a uno le toca participar, porque, bueno, los tres que estamos acá tenemos experiencia también en el área particular solucionada y en esa área hay huelgas legales, y uno aprende de esos procesos que lo peor es salir derrotado, pero no es lo más malo salir con una salida digna, que se llama, ¿no es cierto?, que es cómo salgo con una salida intermedia. A esta altura, si se mantiene la posición negativa del gobierno de responder a la deuda histórica, y eso más encima se reafirma con que el presupuesto es aprobado, que es como el arma que está quedando por ser usada, ¿no es cierto?, para revertir la posición del gobierno, lo que corresponde es tener una salida digna que no deje al magisterio de rodillas, porque eso le va a pesar al país. Yo creo que el ministro de Hacienda está haciendo un cálculo muy mezquino, cuando él piensa que, claro, a lo mejor él va a proteger las finanzas del país y no va a gastar la plata que haya que gastar por pagar esta deuda, y va a evitarse la escalada de que otros sectores pidan el pago de las deudas que también tienen, porque hay varias deudas históricas. Con esta actitud que él tiene, él piensa que va a cuidar las finanzas. Bueno, pues es probable que cuide la caja. Pero el descalabro que va a dejar en quienes tienen que hacer clases a los niños es enorme. Un gremio decepcionado, un gremio apático, un gremio que ya no va a creer en muchos años más en ninguna autoridad, Hay que recordar que la última vez que al gremio lo pusieron de rodillas, que fue el gobierno de Freire, hay que decirlo derechamente, cuando se ordenó descontar todo el mes no trabajado, y que si uno cambia lo que se ganó versus lo que se perdió, al final nadie ganó nada, ¿qué ocurrió con el gremio? Demoró 10 años en volverse a mover. Y esos 10 años, algo de la apatía y la rabia producida en ese momento es lo que ha repercutido en la educación también. Porque quienes educamos son personas de carne y hueso, que tenemos sentimientos, que hay familia detrás de nosotros, que nos da rabia, que nos molesta lo que está pasando. Y no podemos llegar a la sala de clase o en el colegio comportarnos como si nada pesara sobre nosotros, o sea, como que si fuéramos seres que nada nos afecta. Entonces hoy día, ¿qué estamos haciendo? De nuevo poniendo al gremio de rodillas, y queremos que el país mejore, que el país tire para arriba, y pareciéramos pensar que quienes van a educar a los niños son máquinas. Nos olvidamos que son las mismas personas que hoy día estamos diciéndole pónganse rodillas, nosotros ganamos. Y la tesis que yo tengo es que aquí las autoridades del gobierno se están comportando como el peor de los sostenedores del área particular solucionada. Yo puedo entender, no comprender, pero entender que el sostenedor del área particular solucionada hace lo que él quiere, es su fondo para muchos de ellos, entre comillas, por así decirlo de una manera exagerada, pero perdón, las autoridades del gobierno son autoridades que llegaron con un discurso de que ellos creían en la democracia, creían en la justicia social, creían en los derechos de los trabajadores. Bueno, y hoy día están en esos puestos a los cuales llegaron gracias a que la ciudadanía votó por ellos, les permitió llegar ahí. ¿Y cuál es el discurso? Comportarse de la misma manera que se comporta el sostenedor particular solucionado, que cuando el sindicato le arma una huelga o le hace una petición, voy a reventar al sindicato. Y termina reventándolo y haciéndolo desaparecer. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que más o menos está pasando lo mismo. Y eso es lo deprimente, lo que decepciona, y lleva a que la ciudadanía después, con justa razón los jóvenes especialmente, digan, no creemos más que políticos, no nos vengan a decir nada, nos prometen una cosa, después actúan de otra manera, en fin. Yo creo que es bastante complejo el momento que vivimos y habrá que esperar que efectivamente, como decía Dago también, y como tú bien también lo has señalado, que tiene que hacerse un esfuerzo por dar una salida política a este conflicto más que tecnocrática, ¿verdad? Más que de ese tipo. Creo que también es un elemento que está daña no tan solo al movimiento gremial, que tú bien lo has señalado en este momento, sino que es la imagen de la educación pública. O sea, si la imagen de la educación pública ya estaba en franco detrimento, con esta situación muchos padres apoderados van a validar nuevamente el hecho de que la educación pública no es la que ellos quieren para sus hijos. La emigración de alumnos hacia el sector subvencionado particular va a seguir, y obviamente que con esto ninguna política, digamos, se va a mejorar realmente la sector.
Por eso yo creo que es importante que se llegue a un acuerdo, ojalá antes de que se vote, en definitiva, digamos, se sancione aprobado el presupuesto de educación, porque una vez que eso ocurra no va a haber ninguna posibilidad de diálogo. Pero insisto, digamos que hoy día la actitud del gobierno, y sobre todo también llamar la atención sobre la actitud de algunos parlamentarios, o la gran mayoría de ellos, que en un primer momento ofrecieron el apoyo al colegio de profesores. Y hoy día el único bastión que estaba para lograr ese acuerdo era ese aporte. Sin embargo, ya hemos visto que en la comisión mixta aprobaron, digamos, el presupuesto. Por tanto, también eso es jugar en un doble estándar. Por un lado se ofrece el apoyo, pero cuando en la hora de votar las presiones debidas o indebidas empiezan a ejercer sus atributos, digamos. En este caso, muchos de los que dijeron apoyar al colegio de profesores en su demanda ya van a votar en contra. Bueno, yo lo único que quiero agregar en esta parte, que decir a las personas que están en este tránsito, si ven esta conversación, que no se puede mezclar peras con manzanas. El Ministerio, ¿no es cierto?, no puede esperar solucionar un conflicto acotado a una deuda, ¿no es cierto?, con temas de cambio sobre el rol del profesor, sobre la matriz educacional. Es decir, yo creo que esos temas son absolutamente relevantes, pero yo creo que tienen que tener otro momento, ¿no? Otra situación, en otro momento de reflexión pedagógica, ¿no es cierto?, que ojalá sea mejor conducido que lo que ocurrió anteriormente. Por ejemplo, hablo de la evaluación docente, en que se gatilló en un grupo de expertos, la expertocracia, y lo digo en el peor sentido de la palabra porque discrimina, margina a los agentes que participan. En general, ¿no es cierto?, una concepción educativa mucho más amplia, mucho más integradora. Yo creo que esa situación merece ser señalada en ese ámbito. Y la otra idea con que lo terminamos, ¿no es cierto?, que yo creo que aquí muchas personas están haciendo leña del árbol caído. Es decir, hay muchos sectores que están aprovechando este momento para validarse y tratar de mostrarse como seres celestiales, en que prácticamente la educación pasa por ellos, son el referente moral de este país. Y yo creo que en este sentido todos tenemos que decir quiénes somos y qué hemos hecho. Y yo creo que hay un sector acá, ¿no es cierto?, que tiene una gran deuda, ¿no es cierto?, con el profesorado del país, que es el sector particular subvencionado. Es decir, está bien que haya un servicio a los alumnos, pero al sector particular subvencionado, a la CONACYT, decir, ¿no es cierto?, que hay que mostrarlo todo, señor Bosch. Hay que mostrar, ¿no es cierto?, cómo funcionan nuestros colegios, cómo funcionan nuestras comunidades. En todos esos colegios hay acuerdos laborales, se respetan todos los beneficios que otorga el gobierno, se paga la capacitación del año 98 que viene con recursos del Estado, porque en muchos colegios esos recursos no se pagan. Me gustaría que eso se planteara. Y es bueno señalarlo, porque aquí la gente hay cosas que desconoce. Entonces, a gallo regalado, ¿no es cierto?, entremos ahí, pues, llevémonos caballitos, desprestigiemos la educación pública, hagamos un saqueo de alumnos, desprestigiemos y hagamos nuestro negocio. Porque al final, a mí no me cabe duda, no me cabe duda, y lo voy a decir con todas las palabras, que aquí a veces están viendo más que los grandes objetivos de la sociedad chilena, están viendo la chiquera. Y eso es así.